Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Este video va a ser un poco atípico, voy a contar un poco de mi historia, de cómo llegué a ser ingeniero de software o programador aquí en Noruega. Yo vengo de Cuba. Es una historia, no sé si diría que bonita o no sé, una historia de crecimiento, de querer hacer las cosas, de querer ser alguien en la vida. Y yo creo que si ustedes escuchan esa historia y ustedes están en un país que no sea Cuba, cualquier país de Latinoamérica, en cualquier país que hable, en el que se hable español, España tal vez, van a entender que si es posible, tal vez ustedes no tengan un título universitario, tienen poca esperanza de ser programador, pero siempre es posible. Si yo lo hice, créeme que si yo lo hice, cuando tú escuchas esta historia vas a entender de que sí, que tú puedes hacerlo también. Nada, mi historia comienza cuando yo tenía 15 años, estaba estudiando en una escuela de tecnología. Básicamente era una escuela que se crearon para crear técnicos de computación. ¿Okay? Yo tenía 15, empecé en esa escuela para hacerme técnico de computación. Y era básicamente aprender lo básico de la computación, además de las asignaturas básicas, como lo eran la matemática, el español, la física, la química, básica para un chico para chicos de estudiantes de 15 años, de 15 a 18 años. Fueron 3 años. Fueron 3 años de estudio. En esos tiempos tuve mi primer encuentro con la programación y lo odié. Lo odié. No te puedo explicar cuánto. Y fue complicado, fue bien complicado, porque imagínate que yo estaba estudiando programación, estaba estudiando una carrera relacionada con la computación y yo no tenía computadora. La única computadora a la que yo tenía acceso era la computadora de la escuela y no era siempre que podías ir al laboratorio de computación. Tenías como una hora o media hora, te diría así, al día, porque siempre había muchos chicos, casi nadie tenía computadora en ese tiempo, en Cuba. Y entonces nada, y me tocó una profesora de programación. Me acuerdo que la asignatura se llamaba Lenguaje y Técnica de la Programación. Era una profesora bien joven, y la pobre hacía todo lo posible, todo lo que podía. Yo tenía 15, ya tenía como unos 21, 22 años. Era una profesora que le hicieron así, en 5 o 6 meses. Y la chica se veía que, ahora que yo me pongo así a pensar, la chica se veía que a lo mejor ella sabía de programación, ok. A lo mejor ella sabía de programación, pero no encontraba el método para llegar a los estudiantes. Y especialmente para mí, que no me gustaba, porque no le encontraba el sentido, no le encontraba la lógica a la programación, no le encontraba por qué yo tenía que aprender a programar. Y entonces, nada, la pasé súper mal en eso con esa profesora, y no entendía nada de la programación. Nada de la programación. Yo no sé todavía cómo yo pasé esa asignatura. Y en ese tiempo estábamos programando con Pascal. Me acuerdo bien, Pascal, ese fue el primer encuentro con un lenguaje de programación. Las computadoras eran nada que ver con las de ahora. Todo era pobre, todo era precario. Bueno, terminé la carrera cuando tenía 18 y trabajé como 2 años de técnico de computación. Nada que ver con la programación. Nada que ver. Solamente era instalar el sistema operativo, actualizar los antivirus de la computadora y esas cosas. Pero bueno, estaba relacionado con el mundo de la computación. Entonces pasó el tiempo, trabajé como técnico de computación por muchos años. Siempre quise ir a la universidad, siempre quise estudiar alguna ingeniería. Y cuando terminé el servicio militar a los 21 años, pasé el servicio militar, terminé el servicio militar a los 21 años, empecé de nuevo. Dije, okay, voy a estudiar una ingeniería. Voy a estudiar ingeniería en computación, ingeniería en ciencia de la computación. Y empecé. Hice los exámenes de ingreso, pasé los exámenes de ingreso y empecé a estudiar la ingeniería
La ingeniería en ciencia de la computación, en Cuba se le llama ingeniería en informática, que se estudia en varias provincias de Cuba. Yo estaba en La Habana, ya estaba viviendo en La Habana. Y empecé a estudiar en la CUJAE. Es un tecnológico universitario en La Habana, creo que es el más importante de Cuba, y se estudian varias ingenierías. Se estudia ingeniería eléctrica, ingeniería informática, hidráulica, mecánica, arquitectura, biomédica, telecomunicaciones, y ahí se estudian todas esas carreras. Y entonces, nada, empecé a estudiar ingeniería en informática. El hecho es que cuando yo empecé, yo tenía que estudiar todo el tiempo, ya yo tenía 21 años. Yo lo intenté, inocente yo, lo intenté, pero después saqué mi cuenta y dije, espera, ¿qué pasa? Estás estudiando una ingeniería y cómo trabaja y de qué vive. Ya yo tenía 21 años. Mi mamá no, mi familia no podían apoyarme con eso. Así que nada, fue súper difícil para mí el primer semestre, súper difícil. Yo estaba estudiando ingeniería en informática, imagínate, ingeniería en ciencia de la computación. Todavía no tenía la computadora. La única computadora que tenía acceso era la computadora de mi escuela, de la universidad, y también era súper restringido porque mucha gente no tenía computadora. Entonces imagínate tú, era una experiencia bien interesante, porque las clases se daban tú dabas la clase en tu aula, ¿verdad? Eran las clases teóricas, la daban en tu aula, y era todo, tenías que programar a papel y lápiz, nada de una computadora. Tú tenías que abstraerte lo que el profesor te decía y crear tu código con papel y lápiz. Los exámenes eran con papel y lápiz, tenías que programar con papel y lápiz. Te ponían el ejercicio de programación y todo era pam, crea tu código con papel y lápiz, y el profesor te lo revisaba y te daba las notas. Y al final, y a veces teníamos clases prácticas, y nada, lo que tú hacías en papel y lápiz, tenías que implementarlo en la computadora. A veces mi lógica, y yo pasaba los exámenes con papel y lápiz, pero como yo no tenía computadora y yo no sabía cómo trabajar con el software para programar, desaprobaba el examen práctico, y entonces desaprobaba la asignatura como tal. Bueno, en definitiva, estudié esa ingeniería por un año, pero no pasé no pasé las asignaturas de programación. Recuerdo que el primer semestre estábamos programando con C. No, era C. Sí, el primer semestre estábamos programando con C, y el segundo semestre estábamos programando con Java. Pero bueno, no pasé nada de programación. Para mí eso era nulo. La programación que aprendí en ese momento fue nula, cero, nada, no aprendí nada. Lo único que recuerdo era que tenía los tipos de datos, esas cosas así, pero bueno, no entendí ni papa de programación. Era muy difícil para mí. Solamente teníamos, otra cosa, nada de internet. Toda la programación que se estudiaba era por libro y por PDF. A ver, nada de internet. Era que lo que teníamos de internet eran 30 megas. 30 megas nos daban a cada estudiante. En ese tiempo en Cuba no había internet todavía. No había internet. Eso ya te hablo del 2010, 2011, no, 2012. Te hablo del 2012. En ese tiempo en Cuba no había internet. Y pero era muy restringido. Te digo que a cada estudiante le daban 30 megas de internet, y que con eso tenías que arreglártela, jugártela y ver si encontrabas algún artículo. Fíjate, si yo no era tan malo con la computadora que yo no sabía ni cómo usar los 30 megas de internet que me daban. Así que yo estudiando ingeniería en ciencia de la computación, y yo no sabía
cómo estudiar esos 30 megas de internet. Entonces, nada, no lo usaba, yo no sabía, nunca me había conectado a internet, nada. Eso fue en el 2012. No pasé los exámenes de matemática, algunos. Sí, los de matemática y los de química y los de inglés. Los pasé, pero ningún examen que estaba relacionado con la asignatura de ciencia de la computación lo pasé, nada. Eso fue en el 2012, terminé y tuve que dejar la carrera. Bueno, nada, tuve que dejar una. La dejé y la otra no pasé el otro año por insuficiencia académica, ¿verdad? Pero yo me quedé con el bichito. Me quedé con el bichito de que, ok, quiero hacerlo, me empezó a como que llamar la atención, quiero hacer una ingeniería, quiero terminar la universidad, quiero ser alguien en la universidad, ser alguien en la vida. Ok, entonces, eso en ese tiempo yo tenía 21 años, 21 o 22. Me tuve como 4 años que estuve trabajando, no estuve estudiando. Pues bueno, como a los 25, 26 años, 25, 26 no recuerdo, saqué la cuenta y dije, bueno, hay otra modalidad para estudiar. Me acuerdo que estaba la modalidad de curso por encuentro, que me daba la posibilidad de trabajar y me daba la posibilidad de estudiar. Yo trabajaba, por ejemplo, trabajaba de lunes a viernes y los sábados iba a la universidad. Entonces, nada, hice el examen de ingreso de nuevo para entrar a la universidad y pedí una ingeniería. En este caso ya no quería nada de ingeniería en informática. Creo que si lo hubiera hecho, hubiera optado por la ingeniería de informática, no hubiera llegado a esa carrera. Pero lo que pedí fue ingeniería en control automático. Una bomba. Esa era una de las asignaturas más difíciles esa era una de las carreras más difíciles de la universidad, era la misma universidad, la CUJAE, en La Habana. Empecé la ingeniería en control automático, tenía la posibilidad de estudiar y de trabajar. Y todavía yo seguía sin tener una computadora. Yo sabía usar la computadora ya porque yo había trabajado en el sector de la computación y sí, sabía instalar un software, sabía actualizar el sistema operativo, sabía todo hackeado, todo craqueado. En Cuba todo es craqueado, todo es craqueado. Entonces, nada. Esta gente. Pues nada, tenía esa posibilidad de comenzar a estudiar y a trabajar. Así que, como no tenía en ese tiempo la única posibilidad, yo todavía seguía sin computadora. Imagínate, yo tenía que estudiar ingeniería en control automático. Definitivamente necesitaba una computadora, porque necesitaba programar, necesitaba estudiar y era imposible. No es imposible porque habían chicos que no tenían computadora, creo yo, y manejaban y lograban pasar las asignaturas. Pero a ver, esos chicos no tenían computadora, pero no tenían otro problema que yo tenía. Yo no tenía computadora, pero no tenía nada más. No tenía a nadie que me apoyara y yo tenía que trabajar y tenía muchos problemas. Y en mi caso, como no tenía computadora y yo quería hacer la carrera, yo quería realmente enfocarme en sacar mi ingeniería, tuve una opción. Como yo era técnico de computación, yo tenía un título de técnico de computación, o tengo todavía el título de técnico de computación. Se me ocurrió, dije, ok, para tener más acceso a la computadora, lo que voy a hacer va a ser trabajar como técnico de computación en la misma universidad. Y eso fue lo que hice. Empecé a trabajar como técnico de computación en la misma universidad donde yo estudiaba. De hecho, en la misma facultad. Yo estaba estudiando en ese tiempo, era facultad de eléctrica, no sé cómo será ahora.
de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, pues la Facultad de Ingeniería Eléctrica comprendía ingeniería eléctrica, ingeniería automática, ingeniería biomédica, ingeniería en telecomunicaciones. En la Facultad de Eléctrica comprendía esas 4 ingenierías. Y nada, eso fue lo que pasó. Para tener más acceso a la computadora, empecé a trabajar como técnico de computación en la facultad donde yo estudiaba.